Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva estantería aquí en Biblioteca Hexagonal. En esta ocasión vamos a hablar de un libro muy bonito, muy especial. Vamos a hacer este episodio un poco para presumirlo. Y ese libro es The World of Ice and Fire de George R.R. Martin, que es bien conocido por ser el autor de Canción de Hielo y Fuego, que como todos sabemos es la novela en la que se basa la serie Game of Thrones. Pues Martin escribe este libro en coautoría con Elio García y con Linda Antonson, que son de los primeros fans de la saga de Canción de Hielo y Fuego, y son fundadores de uno de los sitios web más importantes de los fans de Game of Thrones, que se llama Westeros.org, ahí por si lo quieren checar. El origen de este libro es muy interesante porque para quienes no hayan leído las novelas de Canción de Hielo y Fuego, estas novelas están escritas desde el punto de vista de los personajes, ¿no? Hay capítulos que son desde el punto de vista de Daenerys, hay otros que son del punto de vista de Jon Snow, otros del punto de vista de Tyrion, Sansa, Arya, etc. Entonces, la historia y de todo lo que ha pasado en Westeros o en el mundo de Canción de Hielo y Fuego se nos presenta como reflexiones de los personajes o referencias indirectas. Entonces no hay como tal, o no había como tal, un libro en el cual consultar esta historia, ¿no? Y entonces, pues mucha gente le mandaba cartas a Martin pidiéndole detalles sobre la historia y él pues más o menos las contestaba como podía, y particularmente le mandaban cartas los coautores de este libro, Elio García y Lisa Antonson. Y ellos eran un poco muy fans y sus cartas eran del estilo: oye, dijiste que el reinado de fulano de tal había durado de tal a tal año en el libro tal, pero en este dijiste otra cosa, entonces pues ¿cuál es? A ver, ilústranos aquí, ¿no? Y entonces poco a poco empiezan ahí a tejer una amistad con el autor que va a durar mucho tiempo. Y aparte de eso, Martin les pide ayuda a ellos para que sistematicen toda la historia y todo lo que él ha venido vertiendo en los libros para crear este libro. Y al final, pues con toda esta información ya sistematizada, Martin nada más hace una reescritura sobre ella y le da la estructura del libro, ¿no? Entonces, este libro va a contener pues todo lo que se conoce de la historia del mundo de Canción de Hielo y Fuego desde los inicios casi del tiempo hasta el inicio del reinado de Robert Baratheon, y va a tener una guía importante de todos los lugares que hay en el mundo de Canción de Hielo y Fuego. En cuanto a la forma, pues el libro está escrito como si fuera un libro de historia, escrito por un maester en Westeros, con la finalidad de dárselo de regalo al rey Robert Baratheon que acaba de ascender, ¿no? Entonces pues hace este juego de que está pues narrando un acontecimiento y dice, pero el maester tal dice tal cosa en otro libro, entonces pues, hay varios puntos de vista ahí y se vuelve más rica la lectura. Y además, y así como detallito final, el libro cuenta con ilustraciones que están muy chidas, de autoría de ilustradores muy reconocidos en el medio, como Pablo Pugione, que hizo ilustraciones para Magic the Gathering, para Star Wars, Star Trek, etc. Para quienes están escuchando esta estantería en Spotify, pásense al YouTube porque voy a poner ahí unas de las ilustraciones. No sé si hay algún problema con ello, pero ahí las voy a poner. Y para comentar bien este libro, creo que sería bueno hacer una descripción del contenido para que quienes les interese la saga de Canción de Hielo y Fuego, les interese Game of Thrones, pues se da una idea de el mundo más rico que hay detrás, y aparte de eso pues se animen a comprar el libro, ahí junten un guardadito porque es medio cariñoso, pero vale la pena si te interesa este tipo de fantasía. Y pues creo que podemos dividirla en dos. Vamos a empezar a platicar un poco primero sobre el aspecto geográfico y después sobre el aspecto histórico, que en el libro pues está un poco invertido porque primero cuentan toda la historia y después van comentando lugar y lugar, pero creo que es más fácil de esta manera para quienes no están familiarizados con el lore de todo este mundo que creó Martin. Pues en el ámbito geográfico podemos decir que el mundo de Canción de Hielo y Fuego se divide en tres grandes continentes. El primero es Westeros, donde están los siete reinos. Es muy similar a la Europa medieval. Martin se basa en la Europa medieval para crear Westeros. Cruzando el mar angosto está el continente de Essos, que es como una combinación rara de Asia, África y cuantas civilizaciones pudo ahí meter Martin, que es donde está Daenerys en la primera temporada. Ahí están los Dothraki, ahí estuvo Valyria, están las ciudades libres, Bahía de los Esclavos, todos estos lugares que no están en Westeros están en esos. Y el tercer continente es el menos conocido, no se hace mucha referencia a él en los libros, en la serie creo que ni lo mencionan, pero este continente se llama Sotorios y está ubicado al sur de la Bahía de los Esclavos. Es un continente prácticamente inexplorado, desconocido, no se conoce su extensión. Se dice que ahí viven changos gigantes, serpientes gigantes, hay enfermedades muy raras, hay una ciudad ahí abandonada, nadie sabe por qué, nadie sabe ni quién vive ahí. Sería una especie como a lo mejor de Sudamérica, porque pues, es un entorno de jungla, pero ese continente pues no es tan relevante para la historia, y digamos que estos son los tres grandes continentes.
Y pues no tenemos una referencia clara de cómo sea la forma del mundo de Canción de Hielo y Fuego. Algunos especulan que es un mundo igual que la Tierra y que todos los demás, un mundo pues esférico. Y esto lo sabemos por la historia de Elisa Farman. Para no entrar mucho en el lore, Elisa Farman era pues la novia de una reina Targaryen y estaban muy enamoradas y todo, y al final Elisa Farman pues se aprovechó de esa confianza y robó 3 huevos de dragón que vendió en esos. Se especula que son los que después le regalan a Daenerys. Pero bueno, el punto es que utilizando ese dinero crea un barco que se llama Sun Chaser. Y su objetivo era averiguar qué había en el oeste de Westeros. Y Tom entonces escapa con estas naves y ya nunca nadie la vuelve a ver. Pero años después, Corlys Velaryon, que sale ahí en House of the Dragon, en uno de sus famosos viajes, dice que en Asshai, en la sombra, una ciudad que está en Essos, vio la nave de Alisa Farman, ¿no? Pero él dice, podría ser, estaba ya muy vieja, muy maltratada, me parece que sí es, me parece que no es, entonces hay esta indeterminación, pero eso quiere decir entonces que Elisa Farman pues le dio la vuelta al mundo, entonces el mundo es redondo, y ahí hay otra particularidad también, como bien saben los fans de Game of Thrones, el mundo de Canción de Hielo y Fuego se distingue porque las estaciones del año no duran lo que duran en el mundo real, sino que puede haber primaveras que duren años, inviernos que duren años. Y esto no tiene una explicación clara dentro del libro. Se dice que los maestros de Old Town, al observar los astros, se dieron cuenta que tenían una relación con el clima, ¿no? Y que en realidad las estaciones deberían ser pues con un tiempo determinado corto y tener varias estaciones a lo largo de un año, ¿no? Pero pues especulan que ahí pasó algo mágico, no sabemos qué hizo que cambiara de esta forma el tiempo. Ese es como digamos los grandes hitos geográficos, estos 3 continentes, que son lo que le llamamos el mundo conocido. Y pues en lo que respecta a la parte histórica, la historia del mundo de Canción de Hielo y Fuego se divide en varios periodos históricos. El primero de ellos es los tiempos ancestrales. En esa época todavía no había llegado el ser humano a Westeros y Westeros pues era habitado por 2 especies, los niños del bosque y los gigantes. Hay quienes especulan que había una tercera especie que son como unos hombres del mar, así estilo Lovecraft, porque los primeros hombres que llegaron a las Islas de Hierro, a Pike, encontraron el trono de sal ya ahí. O sea, ya alguien había creado este trono y ya lo había dejado ahí, entonces especula que son estas criaturas, ¿no? Y en el lado de esos empiezan a surgir pues las primeras civilizaciones humanas. Hay una legendaria que es el Imperio del Amanecer, que está ahí en un lugar que se llama Yiti, que es el equivalente en el mundo de Canción de Hielo y Fuego a China. Pero lo más aceptado dentro de esta historiografía ficticia es que fue el Imperio de His, que es donde están estas pirámides, donde Daenerys va a gobernar y que tienen esclavos y todo esto. Esa fue la primera civilización y esa es, digamos, la primera etapa, ¿no? La primera edad. La segunda etapa tiene que ver con la primera de las grandes migraciones del ser humano y es cuando el ser humano llega por fin a Westeros, ¿no? Y ahí pues el ser humano tiene ahí unos roces con los niños del bosque, se pelean, se matan entre ellos, hacen la paz y ya ahí viven los primeros hombres en Westeros. Después, en esos, surge ahí en una península lo que le van a llamar el feudo franco de Valiria, que es como el equivalente a la antigua Roma dentro del mundo de Canción de Hielo y Fuego, y son quienes ya sabemos que dominan a los dragones y todo esto, entonces ellos inician una expansión sobre esos, derrotan al imperio de His y son sus constantes guerras de expansión lo que va a impulsar a otros grupos humanos a dejar esos e irse a Westeros. Y dentro de esos grupos el primero son los Ándalos, que llegan a Westeros al Valle de Arryn y de ahí empiezan a expandirse por todo el sur del continente. Nunca conquistan el norte, por eso los Stark todavía adoran a los antiguos dioses, porque son descendientes de los primeros hombres, pero los Ándalos conquistan todos los reinos del sur y son los que llevan la fe de los 7. Y en esta época pues ya, digamos, pasa la era del amanecer que le llaman, que es del origen del hombre hasta esta época, y surge la edad de los héroes, que es donde ocurre la fundación de las grandes casas de Westeros, ¿no? O de muchas de ellas. Es la época donde se construye Winterfell por Bran el Constructor, fundador de la casa Stark. Es la época donde Lann el Astuto, fundador de la casa Lannister, le roba literalmente Casterly Rock a la casa Casterly. Es la época también donde se construye Storm's End, que también se supone que lo construyó Bran el Constructor. Entonces, pues esa es la etapa de los héroes. Y después de la etapa de los héroes viene la etapa conocida como la Larga Noche, que es la primera llegada de los caminantes blancos, pero no hay consenso histórico si eso de verdad pasó o nada más
son leyendas de la gente, ¿no? Otro acontecimiento importante es que de nuevo otra vez por esta expansión que tenían los valirianos a un pueblo que se llama los Rhoynar, porque viven en el río Rhoyne, allá en Essos, pues deciden declarar la guerra a Valiria y reúnen un ejército de creo que 500,000 de gentes, pero los valirianos llegan con 300 dragones y pues los aplacan. Entonces una gobernante de este pueblo que se llamaba Nimeria dice, bueno, pues ya mejor vámonos de aquí, y se supone que vaga durante mucho tiempo por el mar junto con su pueblo, hasta que llega a lo que es Dorne, y en Dorne Nymeria se casa con el príncipe de Sunspear, que es de la casa Martell, y entonces a raíz de esta alianza los Martell pueden, ahora sí, conquistar todo Dorne y ya ser los príncipes de Dorne, ¿no? Sí, de hecho, si recuerdan, Nymeria es el nombre del lobo huargo de Arya, y para quien no lo sepa, pues el segundo nombre de Oberyn Martell era Nymeros, ¿no? En honor a esta princesa, y por eso, de hecho, heredan también las mujeres en Dorne, porque es una tradición de los Rhoynar, pero bueno, esto ya es detalles de más. Después ocurre lo que se va a llamar la ruina de Valiria. Valiria ya era súper rica, súper poderosa, había esclavizado a todos, eran unos tiranos, y un buen día, ahí donde ellos viven, que se llamaba las 14 flamas, porque eran 14 volcanes, pues todos explotan a la vez y todos se mueren, ¿no? Y después de esta catástrofe, pues solo quedan muy, muy poquitos valirianos en el mundo, entre ellos los Targaryen, porque años antes de que ocurriera la catástrofe, Daenerys, la soñadora, así le llaman, había tenido una profecía donde esto ocurría y le había dicho a su papá, llevámonos de aquí, se fueron a Dragonstone y pues ya sobrevivieron, ¿no? Y pues llevaron ahí dragones, son los únicos dragones que quedan en el mundo. También de valirianos que sobrevivieron también está la casa Velaryon, como bien sabemos, y otra casa menor que se llama Celtigar. Una vez que cae Valiria, pues esos, como hay un vacío de poder, pues ahí viene un siglo que se llama el siglo de sangre, me parece, y todos se pelean contra todos, pero eso ya no es tan relevante, sino que años después nace Aegon el Conquistador, que lleva a cabo las guerras de conquista, unifica los 7 reinos y es el primer rey de la casa Targaryen, que es lo que va a dar pie ya después a toda la saga. De hecho, el calendario dentro del mundo de Canción de Hielo y Fuego se cuenta antes y después de la conquista. Y pues los Targaryen van a durar en el trono casi 300 años. Creo que podríamos dividir a grandes rasgos su historia entre la parte cuando tenían dragones y la parte en la que no. La parte en la que tenían dragones finaliza con la danza de dragones, que es lo que vemos en House of the Dragon, o lo que se supone que vamos a ver. Y ahí se mueren todos los dragones, entonces pues viene lo que se llama las rebeliones Blackfyre, y ahí en este se ambienta el otro spin-off de Game of Thrones, que es El Caballero de los 7 Reinos, donde nos narra la historia de Sir Duncan el Alto, y pues de ahí hasta Aerys el Rey Loco, ya todos sabemos bien qué pasó ahí. Y pues llega Robert Baratheon y ahí el autor le pone pues el Rey Glorioso, etc. Ese es más o menos el esquema general del mundo de Canción de Hielo y Fuego, tanto geográfica como históricamente. Y si les interesa, pues ahí coméntenos, podemos hablar más. Yo soy un completo nerd de estas cosas, a mí me encantan. Pierdo mucho tiempo nada más sabiendo datos inútiles de los Reyes Targaryen y de cosas así, pero a quien le guste podemos compartir otro video al respecto, tocando otros libros de la saga de Canción de Hielo y Fuego, tocando Fire and Blood, que es la historia en la que se basa House of the Dragon, que también se supone que está escrito como si fuera un libro de historia que escribe un meister. Y pues esto sería todo por esta ocasión, por esta estantería, y recuerden que ningún comentario ni reseña sustituye la lectura directa de un libro.